amigas y amigos, el día de hoy para el programa Huellas tenemos el honor de presentar a don Manuel Hernández, el hombre que ha reforestado Costa Rica desde hace más de 35 años. Él viene generando una serie de proyectos de reforestación y se convirtió en un viverista a los inicios de los años 90. Nos va a contar todo lo que ha significado por él ser parte de la historia de lo que ahora es este Costa Rica que a todos nos encanta y obviamente todos también los que no lo conocen quieren conocerlo. Manuel, buenas tardes. Para nosotros un orgullo poder estar el día de hoy dialogando contigo. Además, contar que don Manuel Hernández es uno de los mentores por la acción climática positiva y eso es obviamente otro de los elementos que va a enriquecer esta conversación. Nuevamente, Manuel, buenas tardes y quisiéramos preguntarte a ti, ¿cómo vienen esos orígenes de reforestación? ¿De dónde ese anhelo y ese deseo para poder convertir a Costa Rica en un país más verde? Buenas tardes. Buenas tardes, don Juan Carlos, y buenas tardes a todos los que están ahí en el programa. Pues mi vida comienza en un lugar rural en ese tiempo, en ese momento, en un lugar de San José de Costa Rica, y empiezo a involucrarme un poco con el tema de la agricultura a muy temprana edad. En aquellos tiempos se iniciaba uno en la práctica de agricultura, que era lo que se había en ese lugar, en Santa Ana, en el año 66. Luego paso siempre a estudiar un poco materia de lo que es agricultura, un tema en un colegio técnico agropecuario. Y en el 80 realmente me inicio con la parte forestal. Tengo la oportunidad, gracias a una oportunidad que se me dio en ese momento de ingresar a trabajar y recibo una preparación, lo que fue una capacitación en un vivero que tenía Costa Rica en ese momento, que iniciaba la parte de reforestación en el año 80. Bueno, ya venía un poco ahí trabajándose en eso. Paso luego a la empresa privada, donde estoy ahí en un proyecto que se desarrolla en la zona norte de Costa Rica. Se inicia ahí unos proyectos de reforestación, se hace, entro como, primero como iniciando la parte de vivero, que era mi especialidad en ese momento, y luego entro a campo con la parte de hacerle ya frente al proyecto de reforestación y me inicio con plantaciones forestales en el año 84, ya un poco más a escala. En ese proyecto estuve 8 años casi y alcanzamos unas 1.500 hectáreas de plantaciones forestales. Ahí tomo toda la experiencia y decido en el año a finales del 91, prácticamente principios del 92, iniciar mi propia actividad. Antes, pues en esa, debo decir que en ese proyecto iniciamos un poco con la producción de especies nativas, empezar a conocer un poco las especies nuestras, las autóctonas, ¿verdad? Que encontrábamos en la industria, las maderas que se encontraban en la industria y que había un interés en reproducirlas, pero no había un conocimiento. Y entonces empiezo por ahí a probar con toda la parte que implica el conocimiento de la semilla, bueno, desde la floración de los árboles, el conocimiento de cómo la semilla, cuando está en el momento de hacer la recolección. Y luego vienen procesos totalmente diferentes porque seguíamos un proceso de vivero siguiendo un patrón de especies exóticas, ¿verdad? Que en ese momento se tenía. Y empiezo a conocer un poco la parte de, bueno, de ver, ya le digo, la recolección, tener la semilla, la parte de pregerminación, la germinación, las condiciones que se necesitaban para esas semillas que eran nuevas para nosotros, aunque las teníamos aquí con árboles autóctonos, ¿verdad? O de la zona. Y
y empezamos a conocer y entonces nos enfrentamos a la situación, de, de cuáles son las condiciones que necesitan esas especies y lo que en un momento hice fue imitar las condiciones del bosque, en donde tenemos una humedad, una sombra, condiciones que nos da por debajo del bosque y entonces empiezo a ver, y pues había que conocer también un poco el almacenaje, el manejo de las semillas, porque eran semillas que perdían la viabilidad muy rápido y que por condiciones diferentes ya no se podían tratar de la misma manera que tratamos a otras especies exóticas, que es muy fácil tal vez por todo el conocimiento que había. Pues bien, entro en un proyecto, me dio la oportunidad Fundecor, una fundación que se estableció aquí en la zona norte inicialmente, ¿verdad? Y empezó con proyectos de reforestación. Yo entré ahí con ellos en un convenio de vivero y luego pues también, porque traía un poco de conocimiento y con FONAFIFO, que era el Fondo ¿verdad? Nacional Forestal y de Financiamiento Forestal, y entro en un plan de financiamiento y un convenio con las dos partes y empiezo a producir. Con la experiencia que traía en la parte de establecimientos, estábamos como empezando a crecer, a manejar un poco la parte de establecimiento, del conocimiento, la ubicación de especies de acuerdo a sitios y otras cosas. Y se me facilitó mucho el empezar a crear ese tipo de empresita, ¿verdad? De servicios. Entonces, pues tenía yo el vivero y plantaba los árboles al propietario. Se me dio pues entonces empezar a trabajar en diferentes lugares de la zona atlántica con finqueros individuales, independientes, con empresas, y fui creando una actividad a través de eso que a mí me parecía sumamente interesante. Bueno, generamos alrededor del vivero, que tuvimos una producción por encima anualmente durante más de 30 años, de 350 a 400.000 árboles por año, y principalmente de especies nativas. Y eso pues, lo que le decía anteriormente, me ayudó mucho la parte de trayectoria que traía, el conocimiento, la gente que me conocía en las diferentes oficinas forestales, que se daba el tema, buenos amigos, la gente que realmente a la que estoy sumamente agradecido porque esta gente, ¿verdad? Los técnicos de diferentes entidades confiaron en mí, me recomendaron y pues bueno, a todo el personal, a todos los colaboradores que en un momento estuvieron conmigo, ¿verdad? Porque en realidad pude eh, estar cubriendo las necesidades de este tipo de conocimiento y de mano de obra y de todo a nivel de buena parte del país. Yo diría que un poco más de la mitad del país lo recorrí estableciendo proyectos de reforestación a diferentes personas, inclusive en diferentes oportunidades hice viveros en diferentes zonas y me quedaba muy largo del lugar donde yo tenía el vivero, ahí en Sarapiquí, pues para no trasladar los árboles y dependiendo del área, pues hacía el vivero en la zona y empezábamos a reforestar en la misma finca los árboles producidos. Y eso lo hice como en unas 4 o 5 oportunidades en diferentes proyectos. Y muy interesante, don Juan Carlos, el entorno de lo que cambiaba en una actividad, digamos, donde llegaba a zonas tradicionalmente ganaderas, ¿verdad? Donde con unos 2 o 3 personas atendían una finca de 500 o más hectáreas en ganado, ¿verdad? Porque era un sistema de ganadería extensiva. Y generábamos una cantidad de mano de obra que desde la preparación del sitio, continuando con toda la parte de establecimiento y seguía eso girando empleo en la parte de mantenimiento, luego venía el manejo de la plantación, la extracción, la industria, o sea, ha sido todo un proceso interesantísimo, ¿verdad? Es así, justamente, Manuel,
La primera vez que escuché de Manuel Hernández fue allá por el año 2000, cuando visité por primera vez Costa Rica por otro tema de proyectos. Y bueno, pues escuché de Manuel Hernández, pero en donde más he escuchado son en los últimos años, donde he estado con alguna frecuencia. Y es don Jorge Rodríguez, don Gustavo Solano, quienes, bueno, pues personas muy conocidas en el ámbito forestal y ambiental de Costa Rica, quienes obviamente también me introducen nuevamente en el conocimiento de Manuel Hernández y me dicen, no, es el prohombre de las plantaciones, el mayor viverista del país. Todos los ingenieros forestales lo conocen y obviamente ahora sabemos por qué. Ha resumido una historia extraordinaria, Manuel, pero también nos ha contado la relevancia y la importancia que tiene la reforestación para restaurar áreas degradadas, generar empleo y obviamente generar una economía local, Manuel. ¿Esto es así? ¿Lo he resumido bien? Sí, exacto, sí. La parte de lo que hablaba de los ingenieros, bueno, yo siempre he tratado de transmitir mucho lo que, las experiencias, el conocimiento que iba adquiriendo. Y yo tenía anualmente la visita de las universidades, del Tecnológico, de la Universidad Nacional, en donde pasaban los estudiantes en la carrera forestal, en la materia de viveros, y ahí me permitió conocer a muchísimos. Prácticamente casi todos los forestales pasaron por el vivero, en donde les hacía yo toda una explicación y quedaban muy satisfechos y se convertían en futuros clientes, así como lo decía usted, bueno, porque al final ellos iban a ubicarse en algún proyecto de reforestación y quien tenían como referencia, y eso me sirvió muchísimo también, ¿verdad? Eso fue muy interesante, sí. Qué interesante, Manuel. Ahora me gustaría entrar en un área fundamental que es la que Sacha está tratando de promover. Primero, identificar buenas prácticas. Hemos identificado ya esta buena práctica de poder restaurar áreas que en un momento dado perdieron la foresta. Pero además, en este momento tenemos, creo yo, un cometido común y que tiene que ver con la relevancia y la importancia de las acciones forestales para la mitigación y la adaptación del cambio climático. Costa Rica ha sido un referente en estos temas durante los últimos 30 años. Personas como Manuel, obviamente, son parte de esto. Por esto quisiéramos conocer, Manuel, cuál es tu visión desde el área forestal a los temas climáticos, tanto de adaptación como de mitigación del cambio climático. Bueno, dentro de los proyectos, inicialmente, cuando la reforestación, hay una gran presión, cuando Costa Rica todavía sobre los bosques, ¿verdad? En los años 80 ya teníamos pues una buena cantidad de área que se había deforestado, ¿verdad? Como parte de todos los procesos que había habido de colonización. Y la reforestación viene a ser una alternativa para que eliminemos esa presión. Yo le decía inicialmente que los conocedores, digamos, los industriales y otras personas querían especies que fueran nuestras y a la vez eso de áreas de pasto, de repasto, que cambiaran de uso, que se convirtieran en unos bosques en donde veías que con los años empezaba a abundar otra vez la fauna, empezaba a crecer prácticamente por debajo de las plantaciones, toda la vegetación que normalmente vemos en un bosque secundario, ¿verdad? Porque eso lo permitían las especies que plantábamos, ¿verdad? Ir viendo esa. Entonces, claro, encontraban nicho las especies de fauna menor, un poco fauna mayor, y completamente el ambiente era otro. Ya sabemos que una área descubierta tiene una temperatura más alta o elevadísima comparado con un área que está cubierta, ¿verdad? De vegetación, en este caso, pues, de bosque. Y claro, para áreas de protección, áreas donde
hubo mucha degradación, bosques que se talaron y terrenos que iban perdiendo. Toda esa parte viene a ser importantísimo, lo que son los proyectos, ¿verdad?, de reforestación. Yo considero que por ahí es una labor importante, yo le decía, el cambiar toda la cobertura del lugar, ¿verdad? Producir esa cobertura que al final pues se ve. Yo a veces cuando veo imágenes satelitales de lo que era Costa Rica en aquellos tiempos y lo que estamos cubiertos ahora, uno dice, bueno, qué bien, ¿verdad? Como hemos ido cambiando, no solo porque se han ido declarando áreas de protección, porque se ha ido regenerando algunos sitios por civismo, ¿verdad? Por regeneración, sino porque también hay proyectos de reforestación que se manejaron, que se establecieron en diferentes zonas y se ve totalmente diferente las áreas y en realidad eso es muy gratificante, ¿verdad? Una anécdota, muchas veces muchas personas me decían a mí, mire, si yo viera estos arbolitos, por lo menos la línea de los árboles a 2 o 3 metros, y yo le decía, mire, usted va a caminar debajo de estos árboles, porque nosotros en el trópico tenemos un crecimiento muy alto, ¿verdad? Y entonces al final, pues claro, ya la gente, claro, dentro de su bosque, dentro de su propiedad, sentían aquello totalmente diferente y se convencían de que el proyecto funcionaba, ¿verdad? Era diferente. Y es que uno lleva un mensaje cuando está en los primeros proyectos de reforestación, aquí, y por ahí ¿no? Empezábamos, y claro, cuando uno dice, ¿cuánto es el turno? Bueno, tenemos diferentes turnos, tenemos turnos de 10 años, de maneras muy rápidas de crecimiento, tenemos turnos de 20 y turnos de 40 o 50 años y posiblemente hasta más, dependiendo de las especies que plantamos. Y entonces la gente dice, no, ¿cómo? No, o sea, la gente normalmente quiere algo en un plazo de menos de 5 años, ojalá, ¿verdad? Y entonces, inicialmente, a mí me decían, con los primeros proyectos que empecé a establecer, propietarios de fincas alrededor, me decían, Manuel, pero eso no lo vamos a ver. Y para mucha gente, un árbol dentro del área de potrero, de pastos, era maleza. Y cuando empezaron a ver el cambio, empezaron a dejar los árboles, cuando vieron el crecimiento de las plantaciones, y empezaron a dejar los árboles y empezaron a ver los cambios en los potreros con árboles, ¿verdad? Que eso no existía anteriormente, ¿verdad? Y eso es algo interesante que ha ido calando sobre todas las personas, ¿verdad? Que ha ido cambiando esa mentalidad inicial que teníamos cuando iniciaban los proyectos de reforestación y con lo que la gente se va convenciendo, que van teniendo al final un beneficio por la sombra que producen los árboles y pues un segundo plano, el negocio de la madera a futuro, ¿verdad? Porque ya tenían también otra alternativa de ingreso. Totalmente de acuerdo, pero Manuel, hay un tema también importantísimo, toda esa gestión que hizo Costa Rica allá por los años 80, 90 con mucha fuerza, eso también dio paso y dio pauta para que varios países de Latinoamérica aprendamos esas buenas prácticas y empecemos a cambiar nuestra forma de apreciar también los bosques. Y eso también ha dado pie a que se entienda mejor la lógica de un bosque. Un bosque tiene que ser de conservación, pero también tiene que ser productivo, porque si el bosque no es productivo, obviamente, pues, primero, no tiene valor al bosque y le van a cambiar el uso de suelo, pero segundo, todo ese carbono que captan los árboles el día de mañana se convierte en madera que pasa a ser parte, por ejemplo, de grandes construcciones, con lo cual dejamos ese carbono allí almacenado por muchísimos años y se vuelven a plantar árboles, Manuel. Y entonces esa es la lógica y esa es la dinámica de una cultura forestal moderna, con visiones justamente para la mitigación y la adaptación al cambio climático. En esa lógica, Manuel, y agradeciéndote esta deferencia para con nosotros de poder estar aquí, quisiéramos pedirte un mensaje final y obviamente conocer cuál es tu visión también del futuro frente al cambio climático. Muchas gracias y nos quedamos con esta despedida tuya, Manuel.
Pues bien, en realidad, como decías, Costa Rica avanzó muchísimo en la parte de recuperación de zonas descubiertas de bosque y a mí me parece muy una política interesante que se mantuvo durante muchos años y creo que mi mensaje es que se continúe plantando, que se continúe sembrando fincas, reponiendo las áreas que se van aprovechando, porque como actividad genera trabajo, pero genera mucho bienestar y mantenemos, no dejamos, no perdemos esas áreas de cobertura y el terreno que ya ganamos en la parte de cobertura, la concientización, que fue un tema interesante y muy importante, que se tiene que luchar durante mucho tiempo para convencer a personas de que la actividad es importante de todo punto de vista, como lo decías ahí en la parte de negocio como tal, ¿verdad? Pero hay que conservar, hay que reponer, hay que seguir con la política de establecimiento, de plantación, de reponer, de conservación, de áreas de protección, que no se pierda, porque en realidad a mí me preocupa que podamos estar dejando de lado el tema y cayendo un poquito en volver otra vez a los tiempos en que la presión sobre las áreas, sobre los bosques, vuelva a ser. Tenemos una legislación que no permite la tala, ¿verdad? Del bosque, no permite el cambio de uso. Sí se hacía antes de los 90, ahora no. Pero sin embargo, hay cierta presión siempre por las maderas que existen dentro de los bosques. Y a mí me parece que en la medida en que dejemos de plantar esas maderas, en que terminemos con la parte de reposición, podríamos generar un nuevo problema a futuro. Yo creo que el mensaje es continuemos plantando, eh, sigamos con ese conocimiento y esa, ya le digo, eh, ese convencimiento, esa conciencia que tiene ahora pues, un poco más la juventud sobre los bosques, sobre la conservación, pero que la madera siempre lo vamos a seguir apreciando y utilizando porque es un don precioso que tenemos, un recurso muy, muy precioso y tenemos que buscar cómo seguirlo aprovechando, ¿verdad? Yo creo que eso sería el mensaje que les daría yo a las nuevas generaciones, a los políticos, a la gente, que en realidad no perdamos todo lo que hemos avanzado, continuemos con lo mismo, ¿verdad? Excelente, Manuel. Hoy nos ha acompañado el reforestador de Costa Rica, don Manuel Hernández. Ha tenido pues la deferencia con nosotros de acompañarnos y nos ha dejado con algunos mensajes. Nosotros tenemos una riqueza infinita, si es que lo queremos ver así, en los bosques, en el manejo de los bosques, un manejo sustentable, en la restauración, en la conservación y en la plantación de especies tanto nativas como exóticas. Hoy tenemos este mensaje, nos quedamos con este mensaje y muchas gracias al mentor por la acción climática positiva, don Manuel Hernández. Con ustedes, amigas y amigos, hasta la próxima. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes, un gran gusto. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.